Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, permítanme agradecerles, y además de forma sincera, tanto a la consejera como al presidente del Gobierno y al resto del Gobierno, pues su predisposición y que nos invitaran a la ronda de contactos para la elaboración de los presupuestos generales de la comunidad autónoma y que además tomaran en cuenta algunas de nuestras medidas y reivindicaciones. Esperamos que hayan visto que no tenemos ni rabos, ni cuernos, ni nos comemos a nadie y que además tenemos propuestas y soluciones que son válidas y que muchas de ellas se pueden llevar a la práctica. Permítanme mencionarles algunas de las 80 medidas que presentamos a la Consejería y que tuvieron a bien incluir algunas de estas en los presupuestos generales. Por un lado, la reducción del IJIC del 7 al 3% para jóvenes menores de 35 años que iban a acceder a su primera vivienda. La rebaja fiscal para autónomos y pequeños y medianos empresarios que no llegan al salario mínimo interprofesional, de hecho hasta los 30.000 euros. O la exención del IJIC en productos básicos de higiene femenina, la conocida como tasa rosa, gracias a la cual, señores del Gobierno, se han llevado ustedes algún que otro titular en medios de comunicación. No obstante, creo que la inclusión de esta tasa rosa y la exclusión de otros productos básicos de higiene, los cuales nosotros también les solicitábamos que estuvieran exentos de impuestos, creemos que define bastante bien cuál es el proceder de este Gobierno a la hora de elaborar estos presupuestos. Una pequeña concesión, sí. Un pequeño guiño, también. Pero, oye, eso sí, sin pasarse, ¿no, señora consejera? No vayan a ustedes a empezar a cambiar las cosas, pero de verdad. Siempre se lo decimos y hoy nos toca volver a repetírselo. Ojalá fueran ustedes tan buenos elaborando los presupuestos generales como lo son vendiéndolos. Los presupuestos del año pasado nos los vendieron como los más sociales. Unos presupuestos hechos para las personas. Y decían que marcarían el comienzo de una nueva era, de una nueva etapa para Canarias. Y ojo, que no me invento nada, estas son palabras textuales de la consejera, la señora Rosa Dávila. Hay que reconocerles que optimistas, señora Dávila, son ustedes, pero un rato. Porque un año después, y atendiendo los resultados de la pobreza, paro y precariedad que tiene nuestra tierra, pues precisamente muy sociales parece que no fueron. Este año el eslogan es otro. Nos traen a la Cámara unos presupuestos cuya propaganda del Gobierno no duda en tildar como los presupuestos con mayor avance en Canarias. Claro, teniendo en cuenta el aumento de las cifras de llegada de número de turistas y cómo esto revierte en nuestra economía, el ritmo al que crece nuestro PIB, la mejora de la financiación autonómica que se ha conseguido en Madrid, la desvinculación del REF de la financiación autonómica, una reivindicación que llevábamos todos los grupos del arco parlamentario y que hoy en día es una realidad. Pues claro, señora consejera, claro que da como resultado el mayor presupuesto de la historia de Canarias. Hombre, es algo lógico para cualquiera que sepa sumar. Pero no se equivoquen, esto no es un hecho que esté producido pues por su buena gestión o su buena labor en el Gobierno, ni mucho menos. Hacer de la coyuntura una victoria personal nos parecería que sería tomarle el pelo a todas y todos los canarios. Y es más, si vemos la letra pequeña de estos presupuestos generales de la comunidad autónoma, nos llevamos alguna que otra sorpresa. El proyecto presupuestario para 2018 supone 8.239,24 millones de euros, un crecimiento del 12,9%. Pero claro,
En ese dato omiten ustedes, supongo que intencionadamente, señora consejera, que en julio del año pasado este Parlamento aprobó un crédito extraordinario por 340 millones de euros. Por lo tanto, el crecimiento real de este presupuesto con respecto al del año pasado es de 598 millones de euros, de los cuales 416 provienen de la ya mencionada desvinculación del régimen económico y fiscal de la financiación autonómica. Les insisto, vender presupuestos lo hacen de maravilla, ya hacerlo no tanto. Nos preocupa también en la letra pequeña el aumento de la deuda. En los últimos 7 años la deuda pública de Canarias se ha duplicado. La gente de Canarias vive hoy peor que hace 7 años y, sin embargo, debemos más que lo que debíamos en ese momento. Un dato, señora consejera, que nos parece bastante preocupante. Por lo tanto, quiero pedirles un favor. Estando nuestra comunidad autónoma como está, en una situación de emergencia social, conociendo las cifras y los datos que todos bien conocemos y que arrojan las estadísticas, les pediría, señora consejera, que tuvieran un poquito más de mesura a la hora de llevar a cabo sus eslóganes y vender los presupuestos. 2 son los presupuestos que han elaborado ustedes desde que están en el Gobierno, desde el inicio de esta legislatura. Y Canarias sigue prácticamente igual de como estaba cuando ustedes llegaron. Y si ha cambiado en algo, será para peor, señora consejera. Los problemas que existían cuando ustedes llegaron siguen existiendo. Y es más, se han agravado esos problemas o se han cronificado. A continuación, me gustaría pasar a analizar los presupuestos por áreas, por ámbitos y además señalar algunas de las grandes ausencias que nuestro grupo parlamentario ha encontrado en los mismos. En el área de educación y universidades, el Gobierno incluye con la proposición no de ley que se trajo a esta Cámara de la mano de Podemos, trabajada con colectivos y sindicatos de la comunidad educativa y en la cual instamos al Gobierno a invertir el 4% del PIB en educación. Además, obtuvo la mayoría de apoyos en esta Cámara. Sin embargo, vemos que aún nos quedamos muy lejos. Y aún más lejos de lo que dice la Ley Canaria de Educación, que es que se debería destinar a educación un 5% del PIB. Ustedes en este año incrementan tan solo 100 millones de euros en esta consejería, un 3,7% del PIB, señora consejera. Por lo tanto, aún nos queda bastante, para caminar hacia esa meta. Además, vuelven ustedes a olvidar la financiación de la educación infantil gratuita y pública de 0 a 3 años. Eso sí, ahí se ve la apuesta de su modelo cuando hacen excepciones fiscales para que los padres y madres lleven a sus niños a escuelas infantiles privadas. Señora consejera, es necesario avanzar en la gratuidad de las becas, del material escolar y de la gestión directa de los comedores escolares públicos, para así compensar las tremendas desigualdades económicas que sufren más de la mitad de la población de Canarias. Todos los niños y niñas de Canarias tienen derecho a recibir una alimentación sana y de calidad, que brinden los comedores escolares. Debemos apostar por los ecocomedores. Dar la espalda a los ecocomedores es dar la espalda a los aprobados y a las apuestas que se han hecho en este Parlamento de Canarias. Por otro lado, aún estamos muy lejos de que todos los alumnos y alumnas, personas sordas, reciban el 100% de sus clases en igualdad de condiciones. Se sigue negando la educación en lengua de signos a personas que lo necesitan. Mientras la tasa de desempleo en personas de discapacidad, con algún tipo de discapacidad, alcanza el 84,1%, se les niega una educación adaptada, que ayudaría, y mucho, señora consejera, a su inclusión en el mundo laboral. En el área de turismo, cultura y deporte, nosotros entendemos que la cultura
debe ser y es un factor clave y dinamizador de los distintos sectores económicos y sociales de nuestra tierra. Y debe servir, por supuesto, para impulsar el cambio de modelo productivo, el desarrollo de Canarias y crear cohesión social. Ahí radica la importancia, señora consejera, de que le decíamos de destinar el 1% de estos presupuestos a inversión cultural. Este año, a pesar de haber aumentado el presupuesto, no se lo negamos, aún estamos a menos de la mitad de lo que se invertía en el año 2007, año en los cuales pues los profesionales del sector reivindicaban el alcanzar el 2% de los presupuestos en cultura. Sin embargo, 10 años después, señora consejera, tan solo estamos invirtiendo el 0,5% de nuestro presupuesto en cultura. No renunciamos desde Podemos, al contrario que esos partidos que se hacen llamar nacionalistas, supuestamente, a entender Canarias como una unidad territorial. En cuanto al turismo, insistimos, hay que implantar de una vez por todas, señora consejera, la ecotasa turística y social. Una ecotasa que ayude a corregir los desequilibrios y las desigualdades en la distribución y el reparto de riqueza que hay en nuestra tierra. No tiene sentido que sigamos batiendo récord en llegada de número de turistas, que sigan aumentándose el precio que cuestan nuestras habitaciones, mientras la pobreza en Canarias sigue aumentando. Y, señora consejera, ya se lo advierto, no nos vuelva a repetir, como también hace el consejero de Turismo, el falso mantra de que si se aplica la ecotasa llegarán menos turistas. Esto no es verdad. Y no es verdad porque no ha sido así ni en Cataluña, ni en Baleares, ni en Lisboa, ni en Tailandia, ni en ningún lugar donde se haya aplicado la ecotasa. En lo relativo a sanidad, la realidad es que con respecto a los presupuestos del año anterior, los presupuestos de 2017, la sanidad pierde peso porcentualmente. Los datos no engañan, aunque empezamos a pensar que ustedes leen estos presupuestos con unas gafas especiales, unas de esas de realidad virtual. El presupuesto de sanidad para el año 2017 era un 44% del total. El presupuesto para 2018, la sanidad representa un 39%. Por lo tanto, con el aumento presupuestario que supone este proyecto de ley, no se está situando a la sanidad como una prioridad, no se le está situando en el sitio que le corresponde a nuestra sanidad pública, gratuita, de calidad y universal. De lo destinado a la sanidad privada y concertada, mejor hoy no hablamos, si es que no queremos deprimirnos, señora consejera. En el área de empleo, políticas sociales y vivienda, destacamos el paupérrimo crecimiento del 0,38% del programa dedicado al fomento de empleo y del 1,41% del programa destinado a menores y familias. Por no hablar de la disminución del programa del fomento de la inclusión social y la caída del 10% del crédito dedicado a las prestaciones y otras ayudas sociales, en las que también se encuentran pues las pensiones no contributivas. En un área como esta, hablar de un plan de choque contra la pobreza que supone 15 millones de euros, señora consejera, nos parece una broma de mal gusto. Estar hablando de un plan de 15 millones de euros frente a un presupuesto que representa más de 8.000 millones de euros nos parece una tomadura de pelo, y más en la situación en la que se encuentra Canarias. Debemos volver a replantearnos el modelo, ya dejar atrás el modelo asistencialista y empezar a ver los derechos sociales como derechos fundamentales de la ciudadanía. Debemos volver a replantearnos nuestra prestación canaria de inserción, que no está llegando a toda la gente que necesita. Unos presupuestos que de verdad quisieran cambiar las cosas,
que de verdad quisieran luchar contra la pobreza, hablarían, por ejemplo, de una renta mínima garantizada, que permitiese vivir dignamente a todas aquellas personas que están en una situación vulnerable y lo están pasando mal. Y además también permitiría completar los salarios a aquellos trabajadores que, a pesar de tener un puesto de trabajo, siguen siendo trabajadores pobres, porque ustedes están abocando a nuestra gente a la pobreza y a la precariedad, señora consejera. El problema de vivienda en Canarias difícilmente va a tener una solución con el presupuesto que ustedes proponen, 10 millones de euros, lo que está muy lejos de los 75 millones que pedía Podemos o los 70 que pedía el Partido Socialista. Mención aparte nos parecen otras medidas específicas de apoyo al empleo con personas con discapacidad. Señora consejera, comprobar que se pierden, que se reduce más de 1 millón de euros en este ámbito nos parece realmente una catástrofe, y más con las cifras que dábamos antes de paro de personas con discapacidad. Y por si fuera poco, la ejecución presupuestaria tanto en empleo como en el área. El Servicio Canario de Empleo tiene una ejecución presupuestaria hasta el tercer trimestre de 2017 del 30,18. Si hablamos del total de la consejería, un 51,72%. Desde el área de política territorial, sostenibilidad y seguridad, en materia de seguridad y emergencias, por fin encontramos partidas para velar por la seguridad de las personas que disfrutan de nuestras playas. Han tenido que dejarse muchas vidas por el camino para que hoy esto sea una realidad. En cuanto al compromiso con los cabildos insulares en materia de prevención de incendios, las cifras no aumentan, se quedan igual, mientras los riesgos de incendio siguen incrementándose cada año. Desgraciadamente hemos tenido ejemplos y hemos sufrido de incendios en los últimos meses en nuestra tierra. Por otra parte, tampoco vemos ninguna inversión específica en otro de los graves problemas que tiene Canarias, que es el abandono y el maltrato animal. Seguimos esperando con ansias esa ley de protección animal que ustedes nos prometieron a principio de legislatura. Hablemos de parques nacionales, donde se cumplen los peores temores que teníamos. Bajan los presupuestos para parques nacionales. Las transferencias en esta materia, desde el Estado al Gobierno de Canarias y después hacia los cabildos, perjudican gravemente la conservación de estos espacios naturales y singulares. No han dejado de bajar las dotaciones desde que las competencias fueron cedidas y transferidas. En materia medioambiental, parece que solo se actúa ante las amenazas de multa de la Unión Europea, cuando tenemos encima la espada de Damocles de la sanción. Así nos pasa con los vertederos ilegales de nuestra tierra y así nos pasa también con los vertidos de aguas residuales y fecales sin depurar al mar. Sigue ignorando este Gobierno la medida que le presentamos relativa a la creación de un plan contra los vertidos en la comisión extraordinaria que se celebró con respecto a las cianobacterias. En lo que respecta a seguridad, creemos que nuestros agentes de seguridad de policías locales y policías autonómicas merecen más recursos materiales, humanos y además un mejor trato salarial. Para que los turistas quieran seguir viviendo y también viniendo a Canarias, hace falta que le garanticemos su seguridad, señores del Gobierno. En el área de presidencia, gobernación, justicia e igualdad, este proyecto nos parece que es continuista. Basta ya, porque es algo que es tremendo, el maltrato que constantemente se le está dando a los trabajadores públicos de esta tierra. A ver si una vez por todas se sientan a negociar y a dialogar con ellos.
Además, queremos recordarles que la formación no solo es un derecho de los empleados, sino también una obligación de la Administración para el mejor desempeño de las funciones públicas. La Administración debe ser transparente, no solo por cumplir la ley, sino por el convencimiento que desde el conocimiento y la participación ciudadana se enriquece la política y se hace más social y más democrática. Desde Podemos queremos unos presupuestos con perspectiva de género. Esta es una reivindicación que ha tenido nuestro grupo parlamentario desde que comenzamos nuestra andadura en esta Cámara. Señora Santana, 3 minutos y ruego silencio, señorías. Hay un murmullo permanente que dificulta a quien está interviniendo escucharlo. Por favor, silencio. Señores diputados, por favor, silencio. Muchas gracias. Políticas verdaderamente transversales, que desde las consejerías se impliquen todas y se consiga una igualdad real y se reivindique una igualdad real entre hombres y mujeres. Debe ser este un objetivo prioritario, sus señorías. De nada sirve un pacto de Estado si no se acompaña de las partidas presupuestarias necesarias. En lo que va de año han asesinado ya a 4 mujeres, 72 feminicidios a lo largo de todo el Estado español. Y de verdad, no podemos seguir mirando hacia otro lado. No queremos más presupuestos de la muerte. Exigimos un plan de choque de igualdad y para velar y luchar contra las violencias machistas. En materia de agricultura, ganadería y pesca nos encontramos con que reducen la partida presupuestaria en 5 millones de euros con respecto a 2017. ¿Dónde está el cambio de modelo productivo? En cuanto a Hacienda, Economía e Industria, pues les reconocemos las medidas en reducción y exención del IGI, que creemos que van a ser buenas para dinamizar nuestra economía, pero echamos de menos medidas que de verdad redistribuyan la riqueza, como pudiera ser la subida del IGIC a los impuestos de lujo, la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones para que estén exentos solo hasta base liquidable de hasta 300.000 euros, u otras medidas que ayuden a una política fiscal más progresiva. Nos preocupan demasiado el 14% de menos que se está destinando a inversión, innovación y desarrollo. Le decía el otro día al señor Ortega que bajaban las partidas, él me decía que no, yo he vuelto a mirar los presupuestos y así lo hacen, así que me deje las gafas con las que él lee los presupuestos a ver si yo veo desde la misma perspectiva que él. Señor Ortega, la señora Cretu, comisaria de Política Territorial de la Unión Europea, se lo dijo bien claro: más talento y menos cemento. Y ahora voy a la Consejería de Obras Públicas, consejería que aumenta su presupuesto en un 89%, casi nada. Si fuéramos malos, podríamos pensar que es que las elecciones están a menos de 1 año y medio de vista. Mire, señor consejero, muchas de las obras son necesarias, otras no tanto. Obras millonarias que podrían esperar mientras se resuelven los problemas de pobreza y exclusión social que tiene nuestra gente. Y señora consejera, vamos a enmendar estos presupuestos a la totalidad, porque no son los presupuestos del rescate ciudadano, no son los presupuestos que nos... Muchas gracias, señora Santana. Turno ahora para el otro grupo proponente, Grupo Nueva Canarias. Señor